La llamada entró a las 2:17 de la madrugada. No hubo advertencia, no hubo un número reconocible, solo el sonido seco del teléfono rompiendo el silencio absoluto de la casa. Un sonido que, en otras circunstancias, habría sido ignorado, pero no esa noche. Porque esa noche, todo ya estaba mal. Muy mal. Elise no estaba dormida. No realmente. Llevaba días sin lograrlo. Su cuerpo descansaba por momentos, pero su mente no. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al mismo lugar. Al mismo instante, a la misma imagen, el ataúd, cerrado, sellado, con el nombre de su esposo grabado en una placa que ella misma había aprobado. Daniel Ortega, desaparecido en el desierto de Sonere, declarado muerto. 5 días después, enterrado al 6º, y ahora, al 7º día, el teléfono seguía sonando. Elise tardó 3 tonos en reaccionar, no por pereza, no por sueño, sino porque algo dentro de ella, ya, sabía que esa llamada no era normal. Cuando finalmente respondió, no dijo hola, solo acercó el teléfono a su oído. Y esperó. El silencio al otro lado no era estático, no era una línea muerta. Había algo, una respiración muy leve, irregular, como si la persona al otro lado estuviera haciendo un esfuerzo enorme solo para mantenerse consciente. Elise sintió un frío inmediato recorrerle el cuerpo. Bueno, nada, solo esa respiración. Y entonces una voz, rasposa, débil, fragmentada, pero inconfundible, y el teléfono cayó de su mano. No fue un gesto dramático, fue reflejo puro. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, antes que la lógica, antes que cualquier intento de explicar lo imposible. Porque esa voz era la de Daniel, el hombre que ella había visto. Dentro de un ataúd, el hombre que había enterrado con sus propias manos, el hombre que, según todos los reportes oficiales, había muerto 6 días atrás en el desierto de Sonere. El teléfono golpeó el suelo, pero la llamada no se cortó. La voz seguía, lejana ahora, distorsionada por la distancia entre el auricular y el oído. Escúchame, Elise tardó varios segundos en reaccionar. Sus manos temblaban tanto que le costó volver a tomar el teléfono. ¿Quién es?, preguntó, con la voz quebrada. No porque no supiera, sino porque necesitaba que no fuera cierto. La respuesta llegó con un suspiro entrecortado. ¿Soy yo? No había duda, no había posibilidad de confusión. Era Daniel, pero eso era imposible. Elise se levantó de golpe, como si moverse pudiera estabilizar la realidad. Caminó sin dirección clara por la casa, apretando el teléfono contra su oído. Esto no es gracioso. ¿Quién eres? Silencio. Luego un sonido. No una palabra. Un viento. Fuerte. Arrastrando arena. Elise se detuvo. Ese sonido lo había escuchado antes, en los videos que Daniel le enviaba cuando salía a trabajar en zonas remotas. Siempre decía que el desierto de Sonere tenía un viento particular. Un sonido que no era constante, sino pulsante, como si respirara, como si el desierto tuviera ritmo. El mismo sonido estaba ahora al otro lado de la llamada. Elaine, no tengo mucho tiempo. Elise sintió que el aire se le iba. No, tú estás muerto, yo te vi yo. No pudo terminar la frase, porque algo dentro de ella empezaba a quebrarse. No solo el miedo, la certeza. Daniel trabajaba como ingeniero topográfico. Era contratado por empresas para mapear terrenos complejos, zonas de difícil acceso, lugares donde la señal fallaba y donde los errores podían costar caro. Había hecho viajes antes, muchos. Siempre volvía. Siempre, hasta ese último. El reporte decía que había perdido contacto con su equipo durante una inspección en una zona poco transitada del desierto de Sonere. Las condiciones climáticas eran extremas, temperaturas altas durante el día, caída abrupta por la noche. La búsqueda duró 3 días. Al cuarto, encontraron algo, no el cuerpo, su vehículo, abandonado, las puertas cerradas.
sin señales de violencia, pero con algo extraño. El GPS del vehículo marcaba una ruta imposible, un trayecto que no correspondía a ningún camino existente, un patrón irregular, como si hubiera estado dando vueltas en círculos, en un lugar donde no había nada. Al quinto día, la búsqueda se redujo. Al sexto se cerró, sin cuerpo, sin explicación clara, pero con suficiente evidencia para declararlo muerto. Elise no había querido aceptar eso, pero lo hizo. ¿Por qué no había alternativa? Porque el desierto no deja segundas oportunidades. Escúchame, no estoy donde crees. La voz de Daniel volvió, más débil, más lejana. Elise apretó el teléfono con fuerza. ¿Dónde estás? Silencio. El viento aumentó. Y entonces un sonido nuevo, un golpe seco, como algo cayendo sobre metal. Luego otro. Más cerca. Daniel respiró con dificultad. Ellos no deberían estar aquí. Elise frunció el ceño. ¿Quiénes? No hubo respuesta inmediata. Solo respiración. Y ese viento. Ese maldito viento. Hila, si alguien te dice que me encontró. La señal se distorsionó. Un chirrido eléctrico atravesó la llamada. ¿No soy yo? Elise sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Que la línea crujió. La voz de Daniel se volvió irregular. No confíes, no, la llamada se cortó. Sin tono, sin despedida, sin cierre, solo silencio. Elise se quedó de pie en medio de la sala. Con el teléfono aún en la mano, no gritó, no lloró, no se movió, porque en ese momento había entendido algo que iba más allá del miedo, algo que no encajaba en ninguna lógica. Si Daniel estaba vivo de entonces, ¿a quién había enterrado? Elise no volvió a dormir, ni esa noche ni la siguiente. Porque cuando una verdad imposible entra en una casa, todo lo que antes parecía firme empieza a moverse. Las paredes siguen en su lugar. Los muebles también. La luz funciona. El reloj avanza, pero algo esencial se rompe. Algo profundo. La certeza de que el mundo obedece a reglas, y ahora, en esa casa, las reglas ya no servían. El teléfono seguía en su mano cuando amaneció. Varias veces revisó el historial de llamadas. La hora estaba ahí. Las 2:17 AM, duración, 43 segundos. Número desconocido. Sin registro identificable. Sin prefijo claro. Como si la llamada hubiera entrado desde ninguna parte. La primera reacción lógica fue dudar de sí misma. Pensó en el agotamiento, en el duelo, en la falta de sueño. Pensó que quizá había oído lo que quería oír, que su mente, quebrada por los últimos días, había fabricado la voz de Daniel para evitar aceptar la realidad. Pero esa explicación duró poco, muy poco, porque Daniel había dicho algo que nadie más podía saber. No confíes. Esa frase aislada no significaba nada, pero no había sido solo eso. Había dicho, si alguien te dice que me encontró, no soy yo. Y eso conectaba con algo que Elise no le había contado a nadie, una duda que había empezado el día del funeral. Una duda pequeña al principio, casi vergonzosa. Tan absurda que decidió enterrarla. Junto con todo lo demás, el ataúd había permanecido cerrado todo el tiempo. Las autoridades lo justificaron de inmediato. Dijeron que las condiciones de recuperación eran delicadas, que la exposición prolongada al calor del desierto había afectado el cuerpo, que lo más recomendable era no abrirlo, que era mejor preservar el recuerdo que ella tenía de Daniel. Todos hablaban con suavidad, con compasión, con esa amabilidad clínica que no consuela. Solo organiza el dolor. Elise aceptó, porque no tenía fuerza para discutir, porque su suegra ya estaba llorando, porque el sacerdote seguía hablando, porque el ataúd ya estaba ahí, porque cuando el dolor entra tan rápido, uno firma cosas que no entiende solo para que el mundo deje de empujarlo. Sin embargo, hubo un detalle. Uno mínimo. Uno que volvió ahora. Con la fuerza de una alarma, el anillo.
Daniel usaba un anillo de matrimonio muy particular. No caro, no elegante. Era una pieza de titanio oscurecido con una línea fina azul al centro. Lo habían mandado hacer juntos, 5 años atrás, después de perder el primero en una salida de trabajo. Daniel jamás se lo quitaba, jamás. Pero el día del funeral, cuando un funcionario le entregó una bolsa con pertenencias recuperadas, el anillo estaba dentro. Eso le había parecido extraño. Mucho. Preguntó por qué. Le respondieron que probablemente Daniel se lo había quitado por la hinchazón de las manos o por comodidad durante el calor extremo. Una respuesta conveniente. Demasiado conveniente. Daniel odiaba quitarse ese anillo. Decía que, cuando estaba solo en campo, tocarlo le recordaba que siempre había alguien esperándolo de vuelta. Y aún así, el anillo no estaba con el cuerpo. Estaba en esa bolsa, junto con una navaja multiusos, una libreta dañada por arena, un reloj detenido y una credencial partida por la mitad. Todo parecía en orden, todo parecía oficial, pero ahora ya no. Elise puso la bolsa sobre la mesa del comedor y vació su contenido una vez más. Lo hizo como quien busca grietas en una historia ajena. El anillo cayó primero, luego la credencial. Luego la libreta. La libreta ya la había revisado antes, pero con ojos de viuda. Ahora la miraba con ojos de sospecha. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones técnicas, coordenadas, niveles, variaciones topográficas, referencias internas de trabajo. Pero hacia el final, la escritura cambiaba. Se hacía más rápida, más presionada, menos precisa. Como si hubiera sido escrita bajo tensión. Como si Daniel hubiera dejado de registrar datos y hubiera empezado a documentar algo que no entendía. Las últimas 3 páginas eran las peores. En la primera había una línea repetida varias veces. No coincide, no coincide, no coincide. En la segunda, la ruta vuelve al mismo punto aunque cambie el rumbo. Y en la última, solo una frase: hay estructuras donde no debería haber nada. Elise sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que sentarse. Daniel no era supersticioso, no fantaseaba, no exageraba. Era el tipo de hombre que corregía mapas, verificaba márgenes y desconfiaba de todo lo que no pudiera medirse 2 veces. Si había escrito algo así, no era por dramatismo, era porque algo había quebrado su manera de entender el terreno. Elise tomó el teléfono otra vez y marcó al número de la empresa que lo había contratado para esa expedición. Nadie respondió de inmediato. Era temprano, demasiado temprano. Tuvo que esperar hasta las 8 con el corazón acelerado y la libreta abierta frente a ella como si pudiera seguir hablando. A las 8:12. La atendió una asistente. Elise pidió hablar con alguien del equipo que había estado a cargo del caso de Daniel. La transfirieron. Del otro lado, respondió una voz masculina, medida, profesional, cuidadosamente cansada. Habla Roberto Salas. Supervisor Rigel. Elise no se presentó enseguida. Le costó acomodar la respiración. Le costó sonar normal. Soy Elise Ortega, esposa de Daniel Ortega. Hubo una pausa breve, no larga, pero suficiente para dejar una marca. Señora Ortega, lamento mucho su pérdida. Elise cerró los ojos. Necesito hacerle unas preguntas. La voz de Salas tardó apenas un segundo en responder. Claro, pero ese claro no sonó abierto. Sonó defensivo. Elise fue directo al punto. Anoche recibí una llamada. Silencio, no un silencio casual. Un silencio que escucha demasiado. ¿Una llamada? Repitió Salas. Sí. ¿De Daniel? La pausa siguiente fue más larga. Después, una exhalación. Luego un tono cuidadosamente neutral. Entiendo que estos días han sido muy duros. Elise apretó la libreta. No me está entendiendo. Escuché su voz. Me dijo cosas concretas. Cosas sobre que no debía confiar si alguien decía haberlo encontrado. Al otro lado, ningún sonido.
Ni teclado, ni respiración, ni movimiento. Como si Salas hubiera apartado el teléfono para pensar antes de responder. Cuando volvió a hablar, lo hizo más lento. Señora Ortega. Los procesos de duelo pueden provocar experiencias. El ataúd estaba cerrado. Lo interrumpió Elise. Otra pausa. Sí. ¿Cómo se le explicó? Por el estado del cuerpo. ¿Quién identificó el cuerpo? La pregunta cayó con un peso distinto. Ahora ya no era una viuda confundida pidiendo consuelo. Era una mujer abriendo una puerta que alguien prefería mantener. Sellada, Salas tardó más de lo normal en contestar. La identificación se realizó mediante protocolo. Eso no responde mi pregunta. ¿Hubo objetos personales asociados? Ubicación coincidente y validación con autoridades. El cuerpo, Roberto. ¿Quién vio el cuerpo y dijo que era Daniel? El nombre lo descolocó un instante. Se notó en la respiración breve que intentó ocultar. Señora Ortega, estos procedimientos no dependen solo de la empresa. Entonces deme el nombre de quien firmó. La voz de Salas se endureció apenas. No puedo proporcionar información sensible sin un requerimiento formal. Elise miró la libreta. Miró la frase escrita a mano. Hay estructuras donde no debería haber nada. Y entonces hizo la pregunta que de verdad importaba. ¿Qué encontró Daniel allá? Esta vez el silencio fue total. No de 2 segundos. No de 3. Lo suficiente como para confirmar que la pregunta había tocado algo real. ¿Perdón? Dijo Salas al fin. En sus notas dice que había estructuras, que la ruta no coincidía, que volvía al mismo punto, que estaban cartografiando exactamente. La respuesta llegó demasiado rápido, como si hubiera sido preparada de antemano. Solo una revisión topográfica de rutina. Mentira. Elise lo supo en el acto. No por pruebas. Por tono. Por ese modo específico en que la gente responde cuando quiere sonar simple acerca de algo que no lo es. Necesito la ruta completa, dijo ella. Los mapas, las coordenadas, los nombres del equipo que fue con él. No es posible. Mi esposo está muerto. ¿O no lo está? Así que sí. Es posible. Señora Ortega, estaba solo. La pregunta cambió algo. Salas dejó de hablar como supervisor y empezó a hablar como alguien que teme decir demasiado. No. Elise se quedó inmóvil. ¿Qué? No estaba solo al inicio. Había un operador local con él durante la primera parte del recorrido. ¿Quién? Un guía contratado por logística. Nombre. Silencio otra vez. Elise ya estaba aprendiendo el valor de esos silencios. Cada uno marcaba exactamente dónde estaba la verdad. Tomás Verdugo. Respondió por fin. Elise anotó el nombre de inmediato. Quiero hablar con él. No trabaja directamente con nosotros, entonces dígame dónde encontrarlo. No puedo. Anoche recibí una llamada del hombre que ustedes enterraron. Así que empiece a poder. No hubo enojo al otro lado. Hubo algo peor. Resignación. Salas habló más bajo. Señora Ortega, escúcheme con cuidado. Hay cosas en esa zona que se reportaron mal desde el primer día. Señales de radio inestables. Coordenadas repetidas. Drones que regresaban con desfase en el registro. Pensamos que era un problema de interferencia geológica o magnética. Nada más. Elise no respiraba. Pero el segundo día, siguió Salas. Daniel pidió salir del área. Dijo que el mapa no cerraba, que había puntos que aparecían a simple vista y desaparecían en el levantamiento. Luego se perdió contacto por casi 3 horas. Cuando recuperamos señal, estaba desorientado. Dijo que había encontrado algo semienterrado. La mano de Elise empezó a temblar. ¿Qué cosa? No lo describió bien. Entonces descríbame lo que sí dijo. La respuesta tardó. Dijo que parecía una entrada. Elise sintió que el pulso le golpeaba el cuello. Una mina. No. Una cueva. No exactamente. Entonces, ¿qué? Del otro lado. La voz bajó aún más. Dijo que no parecía construida para estar ahí. Elise cerró los ojos.
Por un segundo volvió a escuchar la respiración de Daniel en la llamada, volvió a oír el viento, los golpes sobre metal. Ellos no deberían estar aquí. ¿Quiénes? Susurró ella. Aunque Salas no entendiera. Perdón, Elise abrió los ojos. ¿Qué pasó después? Daniel insistió en volver con equipo completo, pero Thomas se negó a seguir. Dijo que ya había visto suficiente. Discutieron. Daniel tomó el vehículo y avanzó solo un tramo más. Esa fue la última vez que alguien lo vio con certeza. Elise tardó unos segundos en procesarlo. ¿Con certeza? La frase lo delató. Salas supo, demasiado tarde, que le había dicho. ¿Qué significa eso? Preguntó ella. No significa nada. Significa exactamente algo. No hay nada confirmado. Dígalo. Salas soltó aire. Uno de los rescatistas creyó verlo el cuarto día. Al atardecer. A unos 800 metros de una zona de dunas bajas. Estaba de pie, quieto, mirando hacia el campamento. Elise apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Y, cuando fueron hacia él, ya no estaba. Elise no habló. No podía. Salas continuó. Ahora atrapado por su propia confesión. Encontraron huellas. Iban hacia el campamento unos metros y luego cambiaban de dirección de golpe, como si hubiera girado al escuchar algo. Después las huellas se interrumpían. Interrumpían como no había salida clara, ni regreso, ni arrastre, ni caída. Elise sintió el mismo frío de la madrugada. Eso no es posible. No, dijo Salas. No lo era. Por primera vez desde que comenzó la llamada, ambos guardaron silencio no por estrategia, sino por una razón peor. Porque los dos sabían que, si Daniel había llamado, entonces lo imposible ya había ocurrido. El nombre no dejaba de repetirse en su mente. Tomás Verdugo no era un dato más. No era un contacto secundario. Era la última persona que había visto a Daniel con vida. O al menos con certeza. Y en ese momento se convirtió en la única dirección posible. Elise colgó sin despedirse. No porque quisiera ser descortés, sino porque había entendido algo fundamental. Mientras más hablara con la empresa, más respuestas filtradas iba a recibir. Y lo que necesitaba ahora no estaba filtrado. Necesitaba a alguien que hubiera estado ahí. Alguien que hubiera sentido lo mismo que Daniel describió. O que hubiera decidido huir de eso. Buscó el nombre en internet. Nada relevante, ni redes sociales claras, ni registros visibles, ni referencias directas a trabajos formales. Solo una mención en un foro antiguo de transporte local en Sonere, donde alguien hablaba de un Tomás V que hacía recorridos hacia zonas remotas con camioneta propia. Eso era todo. Pero bastaba. Elise tomó una decisión que, unas horas antes, habría sido impensable. Iba a ir al desierto de Sonere, no para buscar a Daniel, no exactamente, iba a buscar la verdad, y en ese punto ambas cosas ya no eran lo mismo. El viaje fue rápido, pero no fácil. Elise no estaba preparada para ese entorno, nunca lo había estado. Daniel era quien se movía en esos espacios. Él entendía el terreno, las distancias, los silencios. Ahora, esos mismos elementos parecían observarla. El desierto no era vacío, era demasiado lleno, de espacio, de distancia, de posibilidades, y de algo más. Algo que no terminaba de tomar forma en su mente, pero que ya había empezado a instalarse desde la llamada. Llegó a un pequeño poblado al borde de una de las zonas menos transitadas del desierto. No aparecía en mapas turísticos. Era más bien un punto de paso para transportistas, trabajadores ocasionales y algunos habitantes que parecían haber decidido quedarse lejos de todo. El calor golpeaba distinto ahí. No era solo temperatura, era una presión constante, un peso, como si el aire mismo fuera más denso. Elise preguntó por Tomás Verdugo en una tienda. La reacción fue inmediata, no de reconocimiento abierto, sino de incomodidad. La mujer detrás del mostrador evitó.
responder al principio. Se limitó a decir que no conocía a nadie con ese nombre. Pero Elise ya había visto esa mirada antes. La misma de Salas. La misma pausa. La misma forma de proteger algo sin decirlo. Insistió. Mostró el nombre escrito. Y finalmente, la mujer habló. No deberías buscarlo. No fue una advertencia agresiva. Fue peor. Sonó como consejo real. Lo necesito. Respondió Elise. La mujer dudó. Miró hacia la puerta. Luego hacia una mesa al fondo donde dos hombres jugaban dominó en silencio. Finalmente, escribió algo en un papel, una dirección. No exacta, pero suficiente. Si vas. No vayas sola. Elise tomó el papel. Gracias. La mujer negó con la cabeza. No me des las gracias. La casa estaba a las afueras del poblado, no completamente aislada, pero sí lo suficiente como para sentirse fuera del ritmo del lugar. Era una construcción simple, de una planta, con paredes claras desgastadas por el sol y una camioneta estacionada al costado. Elise se detuvo unos segundos antes de acercarse, no por miedo, por preparación. ¿Había llegado demasiado lejos para retroceder? Tocó la puerta. Nadie respondió. Volvió a tocar. Esta vez. Más fuerte. Pasaron unos segundos. Y entonces pasos, lentos, arrastrados. La puerta se abrió apenas lo suficiente para mostrar parte de un rostro, un hombre. Cansado. No por el día, por algo más. Profundo. ¿Qué quieres? Preguntó sin amabilidad. Elise Ortega. El nombre no significó nada para él, no de inmediato. ¿Soy la esposa de Daniel? Eso sí. El cambio fue instantáneo, no exagerado, pero claro. Los ojos del hombre se tensaron. La puerta se abrió un poco más. Pensé que ya lo habían enterrado. La frase cayó con una frialdad inesperada. Elise no reaccionó. Necesito hablar contigo. Tomás la observó en silencio durante unos segundos. Evaluando, midiendo, como si intentara decidir si abrir esa puerta iba a traer algo con ella. Finalmente, se hizo a un lado. Pasa. El interior de la casa era simple, ordenado, pero había detalles que no encajaban. Las ventanas estaban cubiertas con telas gruesas, no por el sol, sino como si intentaran bloquear algo más. Había una radio vieja sobre la mesa, encendida, pero sin sonido claro, solo estática. Tomás cerró la puerta. Habla rápido. Elise no se sentó. ¿Se quedó de pie? Daniel me llamó anoche. Tomás no respondió, pero su mandíbula se tensó. Eso fue suficiente. ¿Sabes de qué hablo? Silencio. Luego, una exhalación lenta. Tomás caminó hasta la radio y bajó el volumen de la estática, aunque ya era casi imperceptible. ¿Qué te dijo? No negó la posibilidad. No preguntó si estaba segura, solo preguntó qué había dicho. Eso confirmó todo. Él dijo que no confiara si alguien decía haberlo encontrado. Tomás cerró los ojos un segundo, como si hubiera esperado exactamente eso. Llegó tarde, murmuró. Elise frunció el ceño. ¿Qué? Tomás la miró directo. Si te llamó, llegó tarde. Elise sintió que el estómago se le hundía. No entiendo. Tomás caminó hasta una mesa y tomó una botella de agua. Bebió sin apuro. Luego apoyó las manos en la superficie. Daniel no fue él. Primero, la frase cambió todo. Primero, ¿qué? ¿En perderse? Elise negó con la cabeza. No se perdió. Algo pasó ahí. Él dijo que encontró, sí. Ya sé lo que dijo. Tomás la interrumpió con un tono más duro. No eres la única que escuchó cosas que no debería. Elise se quedó en silencio. Tomás continuó. Esa zona no es normal. No es solo terreno difícil. No es solo señal débil. Hay puntos donde el espacio no se comporta como debería. La forma en que lo dijo no fue técnica. Fue vivida. ¿Cómo? Alguien que ya no intenta explicarlo, solo describirlo lo mejor posible.
Daniel lo notó rápido, demasiado rápido, por eso quiso seguir. Elise apretó la libreta que llevaba en la mano. Él escribió que había estructuras. Tomás asintió lentamente. Sí. ¿Qué son? Tomás dudó, por primera vez desde que empezó a hablar. No porque no supiera, sino porque no quería decirlo. No lo sé exactamente. Respondió al fin, pero no deberían estar ahí. Elise sintió un escalofrío. ¿Son construcciones? Parecen. ¿De quién? Tomás negó con la cabeza. No hay marcas. No hay restos modernos. No hay nada que indique que alguien las puso ahí. Entonces alguien lo hizo antes. Tal vez. ¿Hace cuánto? Tomás la miró con algo que no era duda. Era inquietud. No es cuestión de tiempo. Elise no entendió. ¿Entonces de qué? Tomás no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana cubierta. Apartó apenas la tela. Miró hacia el desierto y dijo algo que no estaba preparado para sonar lógico. Hay partes del desierto que no siempre están ahí. Elise sintió que el aire se detenía. Eso no tiene sentido. Lo sé. Entonces explícalo. Tomás dejó caer la tela. Cuando estás ahí, hay momentos en los que el terreno cambia. No se mueve como arena. No se desplaza como dunas. Simplemente deja de coincidir. Elise recordó la libreta. La ruta vuelve al mismo punto, aunque cambie el rumbo. No coincide. ¿Susurró? Tomás la miró. Exacto. El silencio se hizo pesado. ¿Y Daniel? Preguntó ella. Tomás tardó en responder. Daniel vio una entrada. Elise tragó saliva. ¿A qué? Tomás dudó otra vez, pero esta vez respondió a algo que no debería estar debajo de ese desierto. Elise sintió el mismo frío que la noche de la llamada. Entró. Tomás cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no había duda. Sí. Elise dio un paso atrás. Y salió. La pregunta quedó suspendida. Tomás no respondió, no con palabras. Pero su silencio dijo todo. Elise sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No, él me llamó. Tomás la interrumpió con una calma que no tranquilizaba. Entonces no es él. Elise negó con fuerza. Es su voz. Eso no significa que sea él. La frase cayó como un golpe seco. Elise respiraba rápido. No de eso no. Tomás dio un paso hacia ella. No eres la primera persona que recibe una llamada. Elise se quedó inmóvil. ¿Qué? Tomás la sostuvo con la mirada. Ninguna de esas llamadas terminó bien. El silencio después de esa frase no fue incómodo. Fue definitivo. Ninguna de esas llamadas terminó bien. Elise no respondió de inmediato. No porque no tuviera que decir, sino porque algo dentro de ella estaba intentando reorganizar todo lo que creía cierto. Si no era Daniel, entonces, ¿qué había hablado con ella? La voz, la respiración, el viento, los golpes. Todo había sido demasiado real, demasiado específico, demasiado él. Estás equivocado. Dijo finalmente, pero sin fuerza. Tomás negó con la cabeza. Sin dureza. No lo estoy. Elise apretó los puños. Yo conozco su voz. Eso es lo que usa. La frase fue dicha sin dramatismo, sin intención de asustar. Y por eso, resultó peor. Elise sintió un vacío extraño en el pecho. ¿Qué cosa? Tomás no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa y tomó un mapa doblado. No era un mapa oficial. Era una impresión vieja, marcada a mano, con círculos, líneas tachadas y coordenadas anotadas con tinta oscura. Lo abrió sobre la superficie. Esto es lo que nos dieron al inicio. Elise se acercó. El mapa mostraba una sección amplia del desierto de Sonora, rutas, elevaciones, zonas de interés. Nada fuera de lo normal. Pero encima había correcciones. Muchas, demasiadas, líneas que no seguían la topografía, círculos que no coincidían con puntos geográficos. Y en una esquina, una anotación repetida varias veces, no coincide. Elise sintió un escalofrío.
Esto es de... Daniel, dijo. Tomás asintió. Después de la primera jornada, empezó a marcar diferencias, lugares que estaban en el mapa pero no en el terreno, y lugares en el terreno que no aparecían en el mapa. Elise recorrió las marcas con la mirada. Eso no es posible. Tomás no discutió. Lo sé. Señaló un punto específico. Ahí, Elise miró. Un círculo oscuro, reforzado varias veces. Como si Daniel hubiera vuelto a marcarlo una y otra vez para no perderlo. Ahí encontró la entrada. Elise sintió que el corazón le latía en la garganta. Llévame. Tomás no respondió. No voy a quedarme aquí esperando otra llamada. Silencio. Si eso no es él, necesito saber qué es. Tomás la observó durante varios segundos, no buscando una excusa, evaluando si detenerla serviría de algo. Finalmente, habló. No es un lugar al que vayas y regreses igual. Elise sostuvo su mirada. Ya no soy la misma. La respuesta fue suficiente. Tomás dobló el mapa con cuidado. Entonces salimos en 1 hora. El viaje comenzó antes del mediodía. La camioneta avanzaba sobre terreno irregular, levantando pequeñas nubes de polvo que se disolvían rápidamente en el aire seco. El calor era constante, pero soportable dentro del vehículo. Afuera era otra historia. El desierto se extendía en todas direcciones, sin referencias claras, sin límites visibles. Pero a medida que avanzaban, algo empezó a cambiar. No de forma abrupta. No como una transformación evidente, fue más sutil. Las formaciones de arena comenzaron a repetirse. No idénticas, pero demasiado similares. Colinas bajas, ondulaciones, patrones que parecían copiarse. Elise lo notó primero. ¿Ya pasamos por aquí? Tomás no respondió de inmediato. Solo siguió conduciendo. Tomás. Sí, esto ya lo vi. Tomás asintió levemente. Es normal. No lo es. No. Corrigió él. Pero pasa. Elise miró por la ventana. El mismo tipo de elevación. El mismo ángulo de sombra. El mismo patrón. Pero no exactamente el mismo lugar. O eso quería creer. ¿Estamos dando vueltas? No. Entonces explícame. Tomás redujo la velocidad. Hay zonas donde el desierto repite formas. No porque sean iguales, sino porque empiezas a perder referencia. Elise frunció el ceño. Eso es psicológico, al principio. Sí, esa respuesta no tranquilizó nada. Continuaron avanzando. Y entonces, ocurrió. El GPS del tablero parpadeó. La señal desapareció. Luego volvió, pero con algo distinto. La ruta marcada se doblaba sobre sí misma, no en un error visual, en un patrón cerrado, como si la camioneta estuviera avanzando pero regresando al mismo punto. Elise lo vio. Eso no es normal. Tomás apagó el GPS. No sirve aquí. Elise lo miró. ¿Aquí? Tomás no respondió. Pero el silencio dijo todo. Habían llegado. El vehículo se detuvo. No había nada visible que indicara un punto específico. Solo desierto, solo arena, solo calor. Pero el ambiente no era el mismo. Había una sensación difícil de describir. Como si el espacio estuviera más comprimido, más cercano, más atento. Elise bajó del vehículo. El aire golpeó de inmediato, seco, pesado y silencioso. Demasiado silencioso. No había viento, no había insectos. No había movimiento. Nada. Tomás rodeó la camioneta. Desde aquí caminamos. Elise asintió. No preguntó cuánto. No preguntó hacia dónde. Porque algo dentro de ella ya sabía que las respuestas no iban a ser lineales. Caminaron. 5 minutos. 10. Winds. El terreno no cambiaba. Pero la sensación sí. Elise empezó a notar algo extraño. Sus pasos no sonaban igual. No era que no hicieran ruido. Era que el sonido no viajaba. Se quedaba. Como si el espacio lo absorbiera. ¿Lo sientes? Preguntó. Tomás no se detuvo. Sí. Elise miró alrededor.
Esto no es normal. No. Siguieron avanzando. Y entonces lo vieron. No apareció de golpe. No emergió del suelo. Simplemente estuvo ahí. Una forma, semienterrada, a unos metros de distancia. No era una duna. No era una roca, era algo distinto. Una estructura, parcialmente cubierta por arena, con líneas demasiado rectas, demasiado precisas, para ser natural. Elise se detuvo. No, su voz salió apenas como un susurro. Thomas también se detuvo. Ahí está. Elise dio un paso adelante, luego otro. La forma se definía mejor. Una abertura, oscura, no profunda a simple vista, pero completamente negra, como si no reflejara la luz del sol, como si la luz no entrara. Elise sintió el mismo frío de la llamada, a pleno sol, en medio del desierto, frío. Esto es, Tomás no terminó la frase. No hacía falta. Elise se acercó más. Demasiado. El borde de la abertura estaba compuesto por un material que no era piedra común, no era metal, no era arena compactada. Era algo intermedio, liso en algunas partes, rugoso en otras, como si hubiera sido trabajado pero no terminado. Elise extendió la mano, la detuvo a centímetros. No quería tocarlo, pero tampoco podía alejarse. Daniel entró ahí. Tomás asintió. Sí. Elise respiró hondo. Y entonces el sonido volvió, no del exterior, no del viento, desde dentro. Un eco, leve, distorsionado, como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo de muy cerca. Elise se congeló. Tomás levantó la cabeza. Ambos escucharon. Y esta vez no hubo duda. Era una voz. Muy débil, pero reconocible. Eli. Elise sintió que el mundo se detenía. Daniel. La voz volvió, más clara, más cercana. Ven. Tomás reaccionó de inmediato. No. Pero Elise ya no lo escuchaba. Un paso. Luego otro. La oscuridad frente a ella no parecía una entrada. Parecía una ausencia. Un espacio donde algo había sido retirado. Y aún así, la voz salía de ahí. Estoy aquí. Elise dio otro paso. Tomás la agarró del brazo. No es él. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, con certeza rota. ¿Y si sí? Tomás negó con fuerza. ¿Eso es lo que quiere que creas? La voz volvió, esta vez más clara que nunca, más cercana, más humana, y la tengo. Frío. Elise se quebró. Ese detalle. Ese pequeño detalle. Daniel odiaba el frío. Siempre lo decía. Siempre. Tomás apretó su brazo. Escúchame. Eso no es una persona. Es algo que aprendió a sonar como él, pero Elise ya estaba mirando la oscuridad, fija, como si algo dentro de ella estuviera siendo jalado. Si no es él, ¿cómo sabe eso? Tomás no respondió, porque no tenía respuesta. Y en ese instante, la voz cambió. Por primera vez, se rompió, se duplicó, se superpuso. Y lo que salió de la abertura ya no fue solo Daniel, fueron muchas voces, intentando decir lo mismo, al mismo tiempo. Ven, el sonido no era un eco, no era reverberación, no. Era un efecto del espacio. Eran voces, superpuestas, desfasadas, intentando coincidir pero sin lograrlo. V-I-N, V-I-N, V-I-N. Elise se quedó completamente inmóvil. No porque quisiera, porque su cuerpo ya no respondía como antes. La oscuridad frente a ella, no. Parecía un hueco. Parecía una superficie. Algo que estaba ahí, esperando. Tomás apretó su brazo con más fuerza. Escúchame. No des otro paso. Pero la voz volvió. Y esta vez lo hizo de una forma que rompió todo. Eli, no respires tan rápido. Elise dejó de respirar. Literalmente, por un segundo completo. Porque esa frase no venía del recuerdo. No era algo que Daniel dijera en general. Era algo que había dicho una vez. Una sola vez.
años atrás, en un momento específico, cuando ella había tenido un ataque de ansiedad en medio de una carretera, de noche. Sin señal, él le había tomado la mano y le había dicho exactamente eso. Con ese tono, con esa pausa, con esa suavidad. No había forma de que alguien más lo supiera. No había forma de que algo lo inventara. Es él, susurró. Thomas negó. Eso es lo que quiere que pienses. Pero incluso él dudó un segundo, porque lo que acababan de escuchar no parecía imitación. Parecía memoria. Elise dio un paso más. Thomas intentó detenerla, pero ella se soltó. Si está ahí, no voy a dejarlo. La voz respondió de inmediato, más clara, más definida, como si hubiera esperado esa decisión, y la entra, Elise cruzó el límite. No hubo caída. No hubo descenso abrupto. El terreno simplemente dejó de comportarse como exterior. La luz del sol desapareció. No de golpe, sino como si se hubiera quedado atrás, como si la hubiera dejado fuera. Tomás la siguió. No por convicción, por necesidad. Porque dejarla sola ahí era peor que entrar. El interior no era una cueva. No completamente. Las paredes no eran irregulares. No eran naturales, pero tampoco eran artificiales en el sentido humano. Eran superficies lisas, interrumpidas por patrones. No tallados, no construidos, formados, como si hubieran crecido así. El espacio se extendía en una pendiente leve, no hacia abajo, hacia adentro, y lo peor era el sonido. No había viento, no había eco, pero sí, había algo. Un pulso, muy leve, como una vibración constante, como si el lugar tuviera ritmo propio. Elise avanzaba sin mirar atrás. La voz la guiaba, más adentro. Tomás caminaba detrás. Cada vez más tenso. Esto no está bien. Elise no respondió. El suelo cambió, de arena compacta a una superficie más firme, más fría, más uniforme. Como si estuvieran caminando sobre algo que no era tierra. La voz volvió, más cerca, y la Elise se detuvo, a unos metros. Algo se distinguía, una forma, de pie, inmóvil, su silueta, su altura, su postura. Daniel. Elise sintió que todo se detenía. Daniel, la figura, no se movió de inmediato, pero estaba ahí, claramente. No una sombra. No una ilusión difusa, una presencia definida. Tomás dio un paso adelante. Espera, pero Elise ya estaba avanzando. Cada paso la acercaba. Cada paso hacía que la figura se definiera más. Rostro, ropa, forma. ¿Era él? Era Daniel, sin duda. Pero había algo mínimo, casi imperceptible, que no encajaba. Se detuvo a 2 metros. Daniel, la figura levantó la cabeza lentamente y sonrió. Pero la sonrisa llegó tarde. Un segundo después del movimiento, como si no estuviera sincronizada. Elise no lo notó de inmediato, pero Tomás sí. Él retrocedió. Eso no está bien, la figura habló. Te dije que vendrías. La voz era perfecta, demasiado perfecta, sin esfuerzo, sin respiración. Sin desgaste. Elise sintió algo romperse. No de miedo, de emoción. Pensé que estabas muerto. Terminó él. Asintió levemente. Eso era lo que necesitaban que creyeras. Elise dio un paso más. Pero esta vez dudó. ¿Quién es? La figura no respondió de inmediato. Solo la miró, fijo, sin parpadear. Y entonces algo cambió. Muy sutil, demasiado rápido para notarlo conscientemente, pero suficiente. El rostro de Daniel no reaccionaba, no acompañaba la emoción de la escena. Era una forma, una máscara, bien hecha, pero sin vida detrás. Tomás habló, bajo, tenso. Elise, no te acerques más. La figura giró la cabeza hacia él, demasiado rápido, un movimiento limpio. Sin transición. Él no entiende, dijo.
Y por un instante, la voz no fue solo Daniel, fue doble, superpuesta. La ilusión se fracturó. Elise retrocedió un paso, solo uno, pero fue suficiente, porque la figura reaccionó. Su postura cambió, no agresiva, no violenta, pero más rígida, como si hubiera detectado algo. Ya casi estás aquí, dijo. Pero esta vez, no sonó como invitación, sonó como condición. Elise sintió un frío bruto. ¿Qué eres? La pregunta salió sin filtro. La figura no respondió de inmediato, solo la observó. Y entonces habló, pero no con una sola voz, con muchas, desfasadas, alineándose lentamente. Somos lo que queda cuando alguien entra y no puede salir. Elise dejó de respirar. Tomás dio otro paso atrás. Tenemos sus recuerdos. La figura dio un paso adelante. Su voz, otro paso. Su forma, Y. Entonces, algo imposible ocurrió. Por un instante. La figura dejó de ser Daniel. Y mostró algo más. No completamente. No por mucho tiempo. Pero suficiente. Múltiples rostros. Superpuestos. Intentando mantenerse en una sola forma. Fallando. Corrigiéndose. Volviendo a Daniel. Y. Ahora, silencio. Un pulso más fuerte en el ambiente. Necesitamos el tuyo. Elise retrocedió. 2 pasos. 3. La salida no se veía. No estaba. El espacio había cambiado. Otra vez. Tomás la agarró del brazo. Ahora corres. Y. Esta vez, ella no dudó. Corrieron. El suelo vibraba, no como un temblor, como respuesta. Como si el lugar supiera que estaban intentando salir. Detrás de ellos, pasos, muchos. No uno, no dos, muchos. El sonido de algo que no caminaba como humano, pero intentaba hacerlo. Las voces volvieron. No una. Decenas. No puedes salir, ya entraste, ya eres parte. Elise corría sin mirar atrás. Pero en un momento, no pudo evitarlo, giró, y lo vio, no uno, no Daniel, sino varios. Formas. Intentando sostener. Rostros. Algunos incompletos. Otros casi perfectos. Avanzando. Deslizándose. Acercándose. Lo más gritó. No mires. Pero ya era tarde. Porque uno de ellos ya no estaba detrás. Estaba al lado. A su altura, corriendo con ella. Y dijo con su propia voz, Eli, ¿ya no puedes salir? Elise gritó. Y en ese instante, el suelo desapareció bajo sus pies. No cayó. No tropezó. Simplemente dejó de haber Elisa soporte. Ortega. Y el mundo se apagó. La policía encontró la camioneta 2 días después. Abandonada. Puertas abiertas. Sin señales de lucha. Sin rastros claros. Solo huellas. 2 personas. Entrando. Ninguna saliendo. El caso fue cerrado semanas después. Sin cuerpo. Sin explicación. Como el de Daniel, pero lo que nunca entró en el reporte fue lo que ocurrió 6 días después. ¿Cuándo? A las 2:17 de la madrugada, el teléfono de la madre de Elise sonó. Número desconocido. Silencio al otro lado. Luego, respiración. Y una voz. Familiar. Temblorosa. Desesperada. Mamá, la mujer dejó caer el teléfono. Porque esa voz era la de Elise. Y lo que dijo después no dejó lugar a dudas. Por favor, no vengas a buscarme.